Recreación Urbana y este ministerio, La Vara de la Roca, te invita a que te unas y nos sigas en YouTube. En YouTube escribes Ministerio La Vara de la Roca y nos encontrarás. Un saludo a todas nuestras amistades que nos ven en las redes sociales. La paz de Jesucristo sea con ustedes. La paz del Salvador les esté prosperando, les esté bendiciendo y les esté dando todo lo que necesitan. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Y recuerda, ninguna obra que hagamos para el Evangelio, ninguna de ellas es inútil. Todas ellas recibirán su recompensa si no claudicamos a su tiempo. Y esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el amor de Dios. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, permite la destrucción? Mucha gente se pregunta, bueno, creo que Dios se contradice. Creo que en Dios hay una contradicción, en la Biblia se contradice. Y se contradice porque como Dios, siendo bueno, permite tanta destrucción, tanto pecado, tanta maldad. O más bien, ¿cómo es que Él pudo destruir a la ciudad de Canaán? ¿Cómo Él pudo destruir a los habitantes de Jericó? Y eso vamos a estar hablando. Pero antes oremos para darle gracias a Dios y pedirle espíritu de sabiduría. Padre, en el nombre maravilloso y glorioso de Jesucristo, venimos a darte gracias, Padre. Venimos a pedir sabiduría, espíritu de sabiduría. Danos espíritu de sabiduría para poder entender tu palabra, para poder, Señor, hablar tu palabra a este pueblo y que este pueblo entienda el mensaje que hay en tu palabra. Que podamos conocerte, Señor, más. Podamos este día conocerte más, entender más de ti. Pedimos un mejor conocimiento, como dice la palabra en el libro de Efesios, un mejor conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a dar lectura a las Escrituras cuando dicen en el libro de Josué capítulo 6, síganme por favor, en el libro de Josué capítulo 6 dice, y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, y a sus valientes guerreros. Repite conmigo, y a sus valientes guerreros. Marcharás alrededor de la ciudad, tú y todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de cordero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigas el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes mientras tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritéis, no dejaréis oír vuestra voz, no saldrá palabra de nuestra boca. Mientras predicamos esta palabra, me gustaría que guardaran silencio aquí atrás para que podamos escuchar la palabra, que no sean muchos los que hablemos. Y dice, hasta el día que yo les diga, hasta el día que yo diga griten, entonces griten. Y así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, y los 7 sacerdotes llevaban las 7 trompetas del cuerno de carnero mientras iban delante del arca del Señor. Mientras iban del arca del Señor. Luego me perdonen, necesito un poco más de concentración. Dice, no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta que el día que yo les diga, griten, entonces gritarán. Y así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuernos de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y a la retaguardia iba detrás
detrás del arca del Señor mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y así lo hicieron por 6 días. Por 6 días rodearon a la ciudad de Jericó. Al séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces, solo que aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, pues el Señor les ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada a la destrucción. Repite conmigo: dedicado a la destrucción. Y ella y todo lo que en ella hay pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Ella escogió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas a la destrucción. No sea, es decir, no toquen nada de lo que ha sido dedicado a la destrucción. No tomen nada. No sea que que traigan a Israel desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Destruyeron a hombres, a mujeres, a jóvenes, a ancianos, a buenos, a bueyes, ovejas y asnos. Allí el pueblo de Israel estaba destruyendo por completo a ese pueblo. Pero aquí el Señor, nuestro Dios glorioso, es el capitán, el que comanda esta guerra. Él es el que le está diciendo a José: mira, he entregado a este rey y a todos sus valientes en tus manos. Y le está diciendo que lo que tiene que hacer, que destruirlos a todos. Pero antes de que esta guerra se desencadenara, Josué le había preguntado al Señor en el capítulo 5, le dice: bueno, cuando mira ahí la presencia del ángel con una espada desenvainada, y le dice: ¿eres tú de los nuestros o eres un enemigo? Y el ángel le respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor, Josué. Tú no eres el capitán, tú eres solamente un guerrero. Yo soy el capitán, yo vengo como capitán. En otras palabras, le estaba diciendo: no intentes usarme, sométete, yo soy el que dirige aquí la batalla. Por tal vez Josué se preguntaba: ¿cómo encajará Dios en mi vida? ¿Cómo encajará Dios en mis planes? ¿Cómo encajará Dios en mis planes? Mucha gente cuando viene a Jesucristo dice: bueno, ¿cómo me puede ayudar Dios? Y uno dice: ¿cómo puedo yo ayudarle en sus propósitos? Bueno, voy a ir con aquel hermano, pero ¿cómo me va a ayudar primero? ¿Qué me vas a dar? Si no me das algo que me atrae, que me interesa, no te voy a ayudar. Aunque pueda ayudarte, no te voy a ayudar. Primero quiero saber cómo me vas a ayudar tú. En lugar de pensar: ¿cómo puedo yo encajar en los propósitos del Señor? Josué pensaba: bueno, ¿cómo Dios encajará mis propósitos? Acá la verdadera batalla de Jericó primero empezó en el corazón de Josué. Él estaba haciendo su propia estrategia, me imagino. Pero viene el Señor y le dice: calmado, aquí yo soy el capitán de la batalla. Aquí yo voy a tomar el lugar, no tú. Cuando le dice el ángel: más bien yo vengo ahora como
ejército. Es decir, que no estaba del todo la voluntad de Josué sometida a la voluntad de Dios. Y así muchos de nosotros no tenemos una voluntad 100% sometida a la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque muchos de nosotros, si no hay comida, no vamos. Si no hay alimento, no vamos. Primero tiene que haber algo que me atraiga ahí para poder participar. Ahora en esta predicación voy a intentarles describir la estrategia del silencio. La estrategia del silencio. En esta estrategia del silencio duraría 6 días. Imagínense, Josué, dice la palabra de Dios, que por 6 días dieron vuelta a la gran muralla, dieron vueltas, pero sin gritar, sin levantar su voz, en silencio, sin hablar. Cualquier palabra que ellos dijeran iba a destruir el propósito de Dios sobre Jericó. El propósito que Dios tenía de destrucción para Jericó. Y ellos tenían que caminar alrededor por 7 vueltas en silencio. La estrategia del silencio. Muchos de nosotros no sabemos guardar silencio. Muchos de nosotros queremos darle órdenes a Dios. Muchos de nosotros queremos que Dios nos hable inmediatamente, que nos responda inmediatamente. Queremos respuestas inmediatas. Malamente, la tecnología nos ha traído la instantaneidad. Repita conmigo, instantáneo. Hay muchos cristianos instantáneos. Hay muchos cristianos que son instantáneos. Quieren todo inmediatamente. ¿Recuerdan las cámaras Polaroid instantáneas? Tomamos una foto inmediatamente y salía la foto. Así como ahora tenemos en la tecnología la fotografía digital. Es instantánea. La sopa Maruchan, las palomitas instantáneas, en 2 minutos ya las tenemos hechas. Así queremos que actúe Dios en 2 minutos. No sabemos guardar silencio. Pero no solamente fue una estrategia de silencio, sino también hubo un jubileo, una alegría cuando esas murallas cayeron. Ellos habrán pensado que el ruido que ellos hicieron las tumbó, pero sabemos muy bien que la batalla no es del hombre, la batalla es de Dios. La batalla es de Dios. The battle is the Lord. The battle is the Lord. Él es el Dios de la batalla. Él demostró al pueblo, pero no solamente al pueblo, sino demostró a las generaciones que vendrían, a nosotros nos demostró que Él toma lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Imagínense aquellas murallas que han encontrado gigantes, las murallas. A grito abierto fueron derrumbadas, pero no fue el grito, fue la obediencia. Dios derrumbó esas murallas. Pero miramos algo en este capítulo, miramos algo muy importante. La salvación de una ramera. ¿Usted sabe lo que es una ramera? Una ramera es una prostituta. Una ramera es una prostituta. Pero imagínense nada más que la Biblia guarda el nombre celosamente de esta ramera. La Biblia guarda el nombre de esta ramera celosamente. Y esta ramera obtuvo su salvación, y lo miramos en el capítulo 6 de Josué, en el versículo 25, donde dice: pero Josué dejó vivir a Raha, la ramera, dejó vivir a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Pero fíjense nada más, la salvación de toda la familia de Raha vino por ella. Es decir, porque ella tuvo fe. Y todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Pero qué maravilloso que esta mujer pudo alcanzar su salvación y traer su salvación a su familia. Por eso dice Jesús: sé salvo tú, y serás salvo tú, ¿y quién? Y toda tu casa. Pero ¿cómo Dios, siendo un Dios bueno,
humano conduce una guerra que hasta cierto punto podríamos decir una guerra santa. Una guerra donde no hay espacio para la piedad, para la compasión, para el amor. Una guerra en donde no hay compasión para el niño, para el infante, para el anciano. Una guerra en donde no hay compasión para las ovejas, para los bueyes, para la vida de nadie, ni de mujeres embarazadas. ¿Cómo es que Dios permite esta guerra? Una guerra donde no hay espacio, donde todo tiene que ser destruido. ¿Cómo sucede esto? Porque ahí, hermano, en esa guerra hubo un gran derramamiento de sangre. Dice la Biblia que ahí no quedó nada vivo. Ahí quedó todo destrozado. Destrozaron por completo a los habitantes de Jericó. Sabemos muy bien que la guerra siempre ha implementado la brutalidad. La guerra siempre es bruta. Y podemos mirar lo que está sucediendo hoy en la guerra del yihad en los estados islámicos. Podemos mirar lo que está sucediendo en el Estado Islámico, en Siria. Podemos ver lo que está sucediendo en Irán, en Irak, en Kuwait, en Afganistán. Podemos mirar cómo hay niños, por medio de internet miramos fotografías en donde niños quedan hechos pedazos, mutilados, pierden sus ojos, sus manos, sus partes de su cuerpo son mutiladas, muchos de ellos mueren. Así es la guerra es bruta. Los estándares de la guerra siempre han sido estándares de brutalidad. Pero ¿cómo Dios permite este tipo de aniquilación? ¿Por qué? Para poder entender por qué, tenemos primero que estar bien ungidos con la palabra de Dios. Es decir, conocer completamente, conocer bien, si es que no a perfección la palabra de Dios, conocer a perfección la palabra de Dios y entender lo que nos está diciendo el Pentateuco acerca de los mensajes que Dios ha mandado a la humanidad para que la humanidad entienda que nuestro Dios no es un Dios con el cual el hombre puede jugar o puede burlarse. Las pólizas de Dios para la guerra y para la destrucción son absolutas. Leemos en Génesis capítulo 15, versículo 16, estas palabras. Dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amoreos. No ha llegado a su colmo la iniquidad de los amoreos. Esto lo estaba diciendo el Señor, se lo estaba diciendo a Abraham, y se lo dijo a Abraham, que a su descendencia se le iba a entregar la tierra, que a su descendencia iba a ser entregada a esta tierra, pero su descendencia no iba a poder tomar o poseer la tierra inmediatamente, sino que primero en un sueño el Señor le muestra cómo su descendencia primero tenía que ser esclavizada, pero el Señor también le dijo, también sus esclavizadores no quedarán sin castigo, no te preocupes, el pueblo cuando salga, tu descendencia cuando salga de la esclavitud saldrá con gran riqueza, y será hasta la cuarta generación cuando haya llegado al colmo de la iniquidad de los amoreos, cuando ellos podrán tomar la tierra. ¿Qué quieren decir estas palabras? Estas palabras quieren decir que cuando la iniquidad alcanza su límite, Dios va a abogar por la destrucción de esa nación, por la destrucción de ese lugar. Josué y sus hombres serían los implementos utilizados en la destrucción de esta guerra santa. Josué sería en la mano de Dios una herramienta, una arma que sería implementada en esta guerra santa. Pero ¿cuáles son los conceptos de una guerra santa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son sus éticas? ¿Qué éticas son implementadas en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la moral que lleva? Primero tenemos que entender que Israel fue heredando una serie de guerras que se expandieron
una serie de guerras, fue heredando una serie de guerras que se fueron heredando generación tras generación. Y lo miramos como ejemplo en el libro de Samuel, en la primera de Samuel, cuando Samuel había advertido que al pedir rey, este rey demandaría servidumbre y una fuerza armada que no solo fuera una fuerza armada que operara como defensiva, sino también que operara como ofensiva. Y que esta fuerza armada también escalaría y expandiría sus guerras, y que sus guerras se enfocarían exclusivamente solo en hacer guerra santa. Mucha gente no ha entendido el yihad que hoy está aconteciendo en las naciones que acabo de escribir, como Afganistán, Irak, Kuwait. No han podido entender lo que significa el yihad. ¿De dónde proviene? Bueno, ¿de dónde proviene el yihad? ¿De dónde proviene este término? Bueno, ¿de dónde proviene este término de yihad? El yihad. ¿Por qué? Por falta de estudio. Muchos no queremos estudiar lo que está pasando, el pasado, el presente y el futuro. Y el pasado y el presente y el futuro lo podremos entender muy bien bíblicamente. Secularmente no podremos entenderlo, pero podremos entenderlo bíblicamente. Ahora, estas guerras se enfocarían exclusivamente solo en hacer guerra santa, aplicando en este término de santo en un sentido moral, en un sentido ético, no solamente en un sentido moral y ético, sino que también en un término santo. Es decir, que hasta cierto punto se estaba tomando o secuestrando la palabra santa, una guerra santa. En el sentido de que las guerras serían dedicadas y consagradas a Dios, ya que solo Dios puede declarar guerra santa. Por ello la Escritura dice que todos los botines serían dedicados para que fueran integrados a los tesoros del Señor. A Él le pertenecía toda la vida, a Él le pertenecían todos los animales, a Él le pertenecía todo. Por eso es una guerra santa. Una guerra en donde el hombre prácticamente sí tiene que actuar, pero tiene que obedecer. Una guerra en donde el hombre no le toca más que la gloria, ver la gloria de Dios, exaltar la gloria de Dios, exaltar el triunfo de Dios, porque el triunfo no es del hombre, el triunfo es de Dios. Así como nosotros en la cristiandad, el triunfo no es nuestro. El que tú hayas venido a la cruz no es tu triunfo, es el triunfo de Jesucristo. El que tú hayas venido y conocer el nombre de Jesucristo es la gracia de Dios, no es por tus fuerzas, no es por nuestra sabiduría, es por Él que venimos a Él. Porque Él es el poderoso, en Él están todas las fuerzas, en Él está el perdón, en Él está el poder de la vida eterna, en Jesús de Nazaret. Por ello el término santo no solamente se está aplicando en un sentido moral o ético, sino se está aplicando como un término que Dios secuestra, porque esas guerras eran guerras santas, en donde Dios era el único que podía declarar la guerra santa. Por ello David, antes de ir a la guerra, le consultaba al Señor y le decía: ¿puedo descender a la guerra? ¿Nos entregarás al enemigo en nuestras manos? Y el Señor decía: puedes, baja a la guerra, entregaré al enemigo en tus manos. David nunca se involucró en una guerra que Dios no autorizó. Todas las guerras en donde David se involucró fueron autorizadas por Dios. Ahora, cada soldado, cada guerrero debía de considerarse consagrado al Señor. Así como cada hombre que ha recibido a Jesucristo en la actualidad debe de ser considerado consagrado para Dios. Tú no puedes ser un cristiano consagrado para el mundo. No hay cristianos consagrados para el mundo. Y el cristiano que vive consagrado para el mundo no es cristiano, o no es un verdadero cristiano. Es un cristiano falso. Así como en los tiempos del Pentateuco, en donde cada soldado, cada guerrero debía considerarse consagrado al Señor, y así como se consagraba al Señor, tenía que hacer ciertas actividades. Es decir, no le era permitido realizar ciertas actividades, como tener sexo con su mujer, relaciones sexuales con su esposa. Tenía que mantenerse santo, tenía que mantenerse limpio, tenía que mantenerse apartado. ¿No les
estaba permitido hacer cosas antes del tiempo de la Guerra Santa. Ahora, hay un término que últimamente la cristiandad ha venido olvidando. Y ese término se llama arder. Arder, repite conmigo, arder. Yo quiero arder. Yo quiero arder para Cristo. Dios bendiga a nuestros policías, Dios bendiga a nuestras autoridades. La paz de Cristo hoy siempre. Arder, yo quiero arder para Cristo, yo quiero un corazón que arda, así como el corazón de los guerreros cuando sabían que iban a ir a la guerra, su corazón ardía en deseo de entrar a la guerra, su corazón ardía en deseo de servirle a Dios. Y este término de arder se ha perdido por la falta de su aplicación, pero no solamente por la falta de su aplicación, sino también porque hay hombres que no han entendido que nosotros cuando Cristo nos compra, ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo, ahora tenemos un Señor, ahora tenemos un amo, ahora tenemos un rey, y a Él es a quien tenemos que dedicarle nuestra vida. A Él es al que tenemos que dedicarle nuestra vida, dedicarle. Ya se nos está prohibido a nosotros volver al mundo, volver a las cosas mundanas. Prohibido significa que todos los seres humanos, oro y plata y botín, así como en esos tiempos el Pentateuco, el Señor pertenecían solamente a Dios, así nosotros, cuando Cristo compra una alma, esa alma ya no le pertenece al mundo. ¿A quién le pertenece? A Jesucristo. Esa alma ya no le pertenece al mundo, por lo tanto esa alma ya no debe de anhelar los gustos del mundo, las pasiones del mundo, los vicios del mundo. Esa alma debe de anhelar siempre buscar la presencia divina. Esa alma debe de anhelar siempre buscar con ardor el amor de Dios, la presencia de Dios, servirle a Dios. Preguntarse siempre, Señor, ¿te estará gustando lo que yo hago? El rey David decía en sus salmos, en uno de ellos, Señor, hállense gratos a tus oídos, hállense grato a tu mirada, Señor, la meditación de mi corazón, hállense grato a tus oídos, Señor, las palabras y los dichos de mi boca, hállense gratos todo lo que yo hago, encuentra, Señor, que sea grato. ¿Por qué? Porque él vivió una vida dedicada al Señor. La Escritura dice claramente no se puede servir a dos amos. Así como en aquellos tiempos en donde la guerra, todo el botín pertenecía a Dios y Él podía hacer con el botín como Él quisiera, ya fueran hombres, mujeres, niños, infantes, ancianos. Al hombre lo que le quedaba después era hacer fiesta. Hacer fiesta. Y lo podemos mirar en los cantos que hay en los salmos. En el Éxodo 15, cuando ellos salen, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, como hacen un canto y alaban y glorifican a Dios y le dan la gloria, le dan la honra a Dios, porque sabían que fue Dios el que salió victorioso en esa batalla. En Deuteronomio capítulo 20 miramos también el manual de la guerra. ¿Cómo es que se debía hacer la guerra? ¿Cómo es? ¿Cuáles eran los implementos? ¿Cuáles eran los tiempos? ¿Cómo era la vestimenta? ¿Cómo era todo lo que tenía que hacer el soldado? Si un soldado se acababa de casar o acababa de edificar su casa, el soldado no podía ir a la guerra. Tenía primero que estrenar su casa. Tenía primero que tener un año separado para su esposa. Y después ya podía ir a la guerra. ¿Por qué? Porque no era permitido ir a la guerra porque alguien podía llegar y estrenar su casa nueva. Así de justo es Dios. Y sigue siendo justo, porque Él dice que Él no cambia. Él no cambia, Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Los que cambiamos no somos nosotros. Tomemos en cuenta que había ciudades dentro y fuera de la tierra prometida. Ciudades a quienes no se les tenía que mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque así lo había demandado Dios. Había 10 ciudades alrededor y dentro de la tierra prometida. Estas ciudades habían sido dedicadas para el Señor, iban a ser sacrificadas para el Señor. Recordemos la historia de Saúl también. Saúl perdió por completo su parentesco. Su parentesco fue reducido por Dios por haber rehusado dedicar una sola, por haber querido rehusar dedicar aquello que el anatema tenía. Y no solo quiso rehusó dedicar a los amalecitas, sino también rehusó dedicar el ganado.
No lo dedicó a la destrucción. Por ello, cuando Samuel entra y se encuentra con él, dice Samuel: ¿qué es este balido? ¿Qué es este ruido que oigo de mis ovejas? ¿Qué es este ruido que oigo de las ovejas de mis oídos? ¿Qué es este escándalo que estoy escuchando? ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué no destruiste todo? ¿Por qué no destruiste todo? ¿Por qué? ¿Por qué desobedeciste al Señor? Saúl no había cumplido con la póliza del ardor, no había cumplido con la póliza de la dedicación, de la prohibición. Pero podemos estudiar la vida de Saúl, como Saúl hace todo lo que Dios había dicho que no hiciera. Y esta misma acción la vemos en el caso de Acán. Acán, en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21. Miramos cómo Acán miró, codició, tomó y escondió las cosas que debían de ser dedicadas a Dios, consagradas para el Señor. Las consecuencias que trae un hombre a la iglesia, al pueblo de Dios, son consecuencias de dolor y de llanto. Son consecuencias de dolor y de llanto, y eso lo estamos mirando hoy en la actualidad. Bendiga nuestras policías, bendiga nuestras autoridades. Y lo estamos mirando hoy en la actualidad. Hay muchos pastores que están trayendo a su iglesia miseria, pobreza. Hay muchos pastores que tienen iglesias llenas de pobres. Y él es el único que está barrigón, el único que tiene buenos zapatos. Él es el único que tiene buenos pantalones, buenas camisas, buena comida. Y el resto de su congregación, en su gran mayoría, pobres, necesitados. ¿Por qué? Porque el hombre no se ha consagrado a Dios. Cuando un hombre se consagra verdaderamente a Dios, hay poder, hay riqueza y prosperidad. Y lo miramos en David, como David trajo prosperidad al pueblo de Israel. Y trajo prosperidad porque él fue obediente a Dios, se consagró a Dios. Un hombre siempre va a querer imitar a otro hombre, ya sea que este hombre practique la obediencia o la desobediencia. Por ello nosotros tenemos que ser ejemplos de obediencia, así como las cartas dicen que el Señor fue ejemplo de obediencia para todas las generaciones, para todos los hombres. Saúl no había cumplido con esta póliza, así como también Acán. Pero vamos a hablar de la ética de la guerra santa. Primero debemos de entender, para poder entender la guerra santa, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios es inerrante, no erra, es infalible. La palabra de Dios se cumple todos los días en nuestra cara, en nuestros ojos, a nuestra vista. La palabra de Dios se está llevando a cabo, se está realizando. Aún cuando nosotros llegamos a dudar, bueno, ¿será verdad que esto que está sucediendo es el tiempo del Apocalipsis? ¿Será verdad que estamos ya entrando en el tiempo del Apocalipsis? Ya no tenemos que preguntar. Ya estamos en un tiempo apocalíptico, en donde estamos mirando que la iniquidad de las naciones va en aumento. Lo que encontramos en el capítulo 6 de Josué no solo es una descripción, no solo es una descripción de lo que sucedió, de lo que verdaderamente vivió Josué, así como David, que cometió adulterio. Así Josué terminó con la vida de hombres, mujeres, niños, infantes y de todos los animales. Pero repito, esto no es solo una descripción, sino una prescripción. Cuando usted va con un doctor, el doctor que le hace una auscultación, ¿verdad? Lo ausculta y luego después sale con un resultado y le da ¿qué? Una prescripción. Y con esa prescripción, ¿qué va a hacer usted? ¿A dónde va a llevarla? A la farmacia. ¿Para qué? Para que la surtan. Para que le den el medicamento. Es decir, cuando usted recibe la prescripción, ¿qué está recibiendo? Una orden. Está recibiendo una orden. Y es esa orden
ya que muchos de nosotros desobedecemos, no obedecemos las órdenes de Dios, y por lo tanto cuando hay desobediencia en nuestra vida no podrá cambiar, no podrá cambiar. Así como Josué, al recibir esta prescripción, al recibir este mandato, al recibir esta orden, él actuó conforme a lo que Dios le había comandado. Él hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién fue el que le dio la orden? ¿Yahweh? ¿Yahweh? ¿Pero quién es Yahweh? Sabemos muy bien que Yahweh significa yo soy quien soy. Yahweh es Jesús. Jesús es Jehová. Jesús es Yahweh. Es ese mismo Yahweh el que comandó esta guerra. Es ese mismo Yahweh, el humilde, el caballeroso, el manso Jesús, el que bendice a los niños, el que llora porque sus amigos mueren, el que ordenó una destrucción al pueblo de Jericó. Ese mismo Yahweh, el que ordenó esa destrucción, el mismo que hizo una excepción a la fe de Rahab. A la fe de Rahab, la cual por su fe fue salva. Y fue salva por su fe. Así como la Escritura dice, por tu fe serás salvo. Hay muchos cristianos que al venir un yihad reversivo en México, es decir, que cuando viene a México o al mundo una destrucción, inmediatamente dicen, es que Dios está mandando su castigo, es que Dios me está mandando su exterminación, es que Dios me está mandando esta catástrofe. Estamos queriendo aplicar el Pentateuco. Estamos queriendo aplicar aquellas leyes a estos tiempos, a lo que ocurre en el mundo, que toman por decir que esta clase de ley, la ley del Pentateuco o la ley del Pentateuco es ética, cuando sabemos muy bien que esas leyes ya no aplican para ahora, pero ciertamente hemos confundido algo. Sus mandamientos aplican para siempre, sus mandamientos son eternos, sus mandamientos no cambian, sus 10 mandamientos se prolongarán por los siglos de los siglos de los siglos. Aún en la eternidad, sus mandamientos, sus 10 mandamientos siempre serán mandamientos de poder. Pero ¿cómo podemos relacionar lo que sucedió en el capítulo 6 de Josué con el nuevo pacto? ¿Cómo podemos relacionar lo que pasó con Josué en el capítulo 6 en un México que acepta la homosexualidad, que acepta el aborto, que acepta la explotación infantil, que acepta la prostitución infantil, que acepta todo tipo de pecado, que acepta que su gobierno se conduzca practicando la corrupción, que acepta que su gobierno se conduzca practicando el soborno? ¿Cómo podemos aplicar esto que sucedió en Josué capítulo 6? ¿Será una aplicación legítima la de hacer arder las leyes del Pentateuco en estos tiempos en los que vivimos? ¿Será una aplicación legítima? ¿O debemos de practicar lo que dice Efesios capítulo 6? Que dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nosotros debemos de saber muy bien que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra los poderes que se esconden en las regiones celestes, es decir, contra Satanás, contra sus demonios y contra una hueste de espíritus de maldad. Espíritus que muchas veces controlan nuestra vida, demonios que muchas veces no nos hemos dado cuenta que son los que nos están manipulando. No podemos tomar la espada y hacer guerra contra cualquier persona, pero la pregunta es, ¿cómo es que esta ética entra en acción dentro del contenido del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que es posible que Dios pueda destruir a esas naciones sin destruir estas naciones en las cuales hoy estamos mirando tanto pecado? ¿Cómo es posible? Es decir, que las leyes de la dedicación no sean aplicables al estado de modernidad, al nuevo pacto y a la iglesia. Porque hoy miramos que hay una iglesia conducida por homosexuales. Hoy miramos que hay una iglesia conducida en pecado. Hoy miramos que hay una iglesia farsante, enemiga.
de la verdad, en donde no se puede predicar la verdad, en donde rehúsan escuchar la verdad. Hoy encontramos una iglesia llena de modernismo, que está viviendo en un estado de modernidad. La respuesta la encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 16. Es decir, que la iniquidad de los amoreos había llegado a su totalidad, pero la iniquidad que posiblemente vive el mundo, la iniquidad en la que vive el mundo, posiblemente no ha llegado a su iniquidad. Pero la pregunta nuevamente es, ¿no habrá llegado a su límite la iniquidad en nuestra nación? ¿Habrá más pecado que cometer? ¿Habrá más pecado que tengamos que practicar? ¿Cuánto pecado más tenemos que practicar? ¿Cuántos abortos se cometen diariamente? ¿Cuántos matrimonios entre homosexuales se están realizando? ¿Cuántos homosexuales están adoptando hijos? ¿Cuánto crimen y violencia no hay? ¿Cuántas cuántos cambios de sexo no hay al día? ¿Cuánto pecado no está ya cometiendo nuestra nación? ¿Cuántas mujeres no se están casando con otras mujeres? ¿No habrá llegado ya nuestra nación al límite de su pecado? ¿No habrá llegado ya nuestra nación al límite de su pecado? Amor, amor. ¿Existirán pecados? Por favor. ¿Existirán pecados que aún no hemos cometido? Pecados que los amoreos y los saduceos y los jebuseos y los cananeos solo sabían cometer. ¿Será que no hemos llegado a la parte odiosa del pecado? ¿O será que estamos tomando el pecado como algo muy ligero? Porque éticamente esto no lo podemos comprender. No tenemos la visión adecuada del pecado. Tenemos una visión fragmentada. No hemos comprendido muy bien lo que significa pecado. La Escritura dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tenemos una visión muy baja de lo que es el pecado. Ha entrado al mundo del aquí y ahora una prueba de lo que será el juicio del último día. Nosotros miramos en la palabra de Dios en este libro de Josué. Ahí podemos mirar cómo ha entrado al mundo una prueba de lo que será el juicio del último día. Esto es decir, una destrucción completa, una destrucción, una aniquilación en la cual muchos de nosotros no queremos creer. Para cerrar con esta predicación, por la falta del tiempo, en la cual remontaremos antes de irnos, debemos de entender que la integridad y la justicia del santo carácter de Dios es amor. Pero también es un amor santo. Y eso es lo que muchos de nosotros no hemos entendido. Que el amor de Dios es un amor santo. Es un amor en donde no hay espacio para el pecador. Que Dios le bendiga y le guarde. Recuerden, en unos minutos continuaremos con esta predicación. Ahora estaremos alabando y glorificando al Señor. Amén.